En el tema 10 se toca la semejanza. Vamos a estudiar aquí un teorema que se llama el teorema de Tales, que fue demostrado por Euclides en su libro Los elementos de geometría, pero se le puso el nombre de Tales, que fue un matemático de la escuela pitagórica y que en sus viajes por Alejandría y por Egipto, pues utilizó la geometría para, por ejemplo, calcular la altura de una de las pirámides de Egipto. Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, pero esa definición es un poco ambigua. Así que deberemos dar una definición un poco más rigurosa para determinar cuándo dos figuras son semejantes o no. En el libro nos proponen una, una definición que es que dos figuras son semejantes cuando solamente difieren en su tamaño. Pero habría que añadir algo más, como puede ser que un ángulo medido en la primera imagen debe ser igual que un ángulo medido en la segunda. Eso se refiere, por ejemplo, a estas dos figuras que tenemos aquí, son dos esculturas y, por ejemplo, si tuviéramos que el ángulo fuera de 80 grados en la nariz, pues en la escultura pequeña también tendría que ser 80, tendrían que ser los ángulos iguales. Sin embargo, el ancho de la cabeza que está reducida es menor que el ancho de la cabeza original, pero sí debe guardar una proporción con respecto a la altura. Es decir, si dividiéramos la altura en la cabeza pequeña entre la altura de la cabeza grande, nos debería salir lo mismo que la anchura de la cabeza pequeña entre la anchura de la cabeza grande. Eso lo que significa es que la longitud de un segmento de la figura f dividido entre la longitud de un segmento en la figura f' debe ser siempre constante. A esa constante se le llama la razón de semejanza. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un cohete. En este cohete nos aparecen las medidas originales y las medidas después de haberle hecho una reducción. Para saber cuál es la razón de semejanza, debemos tomar las medidas de la figura reducida y dividirla entre las medidas de la figura original. Tenemos 44 y 55. Si hacemos la división nos sale 0,8. Si después tomamos la medida, por ejemplo, del ancho de la nave, tendríamos que la figura reducida sería de 24 y la figura original sería 30. Así que si hacemos esta división, pues nos saldría 0,8 también. Por lo tanto, están guardando la proporción. Pero hay que seguir tomando medidas. Como nos dan también 6,4 y 8, tendremos que dividir 6,4 y 8 y nos saldrá 0,8. De tal manera que todos los segmentos que nos están dando, al hacer las divisiones, se encuentra que existe proporcionalidad entre ellos, es decir, que existe una razón de semejanza de 0,8 entre una figura y otra, lo cual significaría que, por ejemplo, para hallar, por ejemplo, la medida de este segmento en la figura, si tuviéramos la medida de este segmento de aquí, lo podríamos calcular fácilmente. Vamos a suponer que este segmento mide 16 centímetros y quiero calcular la medida del segmento en la figura reducida. Como estamos haciendo una reducción y hemos calculado que la razón de semejanza es de 0,8, simplemente multiplicando por 0,8 el 16 vamos a obtener el 12,8. Si en lugar de obtener las medidas en la figura original, perdón, en la figura reducida quisiéramos en la original, pues en lugar de multiplicar habría que dividir. Como digo, cogeríamos la medida en la figura original, que son 16 centímetros, lo multiplicaríamos por 0,8 y eso nos daría 12,8, que sería la medida de este segmento de aquí. Si quisiéramos ir al contrario, para ir de aquí a aquí, pues lo que habría que hacer en lugar de multiplicar, habría que dividir entre 0,8. Por ejemplo, 24 entre 0,8 nos daría 30. O si midiéramos la base de la nave, midiera por ejemplo 10 centímetros, pues dividiendo 10 entre 0,8 nos daría la medida de la base en la original. Una de las aplicaciones que tienen las semejanzas es para representar pues elementos que sean de gran tamaño en papel, y para ello se utilizan los planos, los mapas y las maquetas. Se utiliza también
un término que es la escala, que lo que nos está diciendo es precisamente cuál es la razón de semejanza que existe entre la reproducción y la realidad. Lo que pasa es que siempre se escribe de la misma manera. En este caso nos han dicho que en este mapa de la costa mediterránea la escala es 1,5 millones. Eso significa que cualquier medida que tomemos en el mapa habrá que multiplicarla por 5 millones para saber cuál es la distancia verdadera en la realidad. Vamos a suponer que esta distancia en el delta del Ebro midiera, por ejemplo, 1 centímetro, pues en la realidad no sería 1 centímetro, serían 5 millones de centímetros, que si lo pasáramos a kilómetros, pues sería unos 50 kilómetros aproximadamente. Por otro lado, si quisiéramos hallar la escala de una maqueta o de un mapa cuando lo que nos están dando son las medidas en el plano y en la realidad, habría que hacerlo de la siguiente manera. Tenemos que esta cocina, por ejemplo, en este apartamento, si la medimos sobre el papel, nos dicen que es de 4 centímetros. ¿Vale? Hemos medido en el papel y nos sale que la cocina mide en el papel 4 centímetros. Y yo sé que en la realidad mide la cocina 4 metros. La manera de calcular la escala sería haciendo la siguiente cuenta. Se cogerían los 4 centímetros de la cocina en el papel dividido entre lo que sería en la realidad. Se pasa los metros a centímetros y se simplifica la fracción hasta que quede un 1. Entonces la escala sería 1 a 100. Lo que significaría es que un centímetro medido en el papel nos daría 100 centímetros en la realidad. Por ejemplo, si tuviéramos ahora la medida en el mapa del dormitorio o de esta habitación, y dijéramos, por ejemplo, que esto mide 2,5 centímetros, pues podríamos decir que en la realidad mediría 250 centímetros, ya que 2,5 centímetros multiplicado por 100 nos daría 250 centímetros, que pasado a metros serían 2,5 metros. Es decir, el ancho de la habitación en la realidad sería de 2,5 metros.